En Radio USACH presentamos Estado de Ánimo, donde abordamos la salud mental en serio. Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo, acompañarnos. Hola, aquí otro martes en Radio USACH con Estado de Ánimo, un programa para hablar de salud mental, para hablar de todas esas cosas relacionadas a la salud mental, ¿no es cierto? De las condiciones de vida, de la contingencia nacional y cómo nos tiene eso, o de esas cosas también que de repente nos van sucediendo a propósito de crisis, de emergencias, de situaciones catastróficas y cómo las vamos enfrentando. Así que estamos aquí, por aquí Nicolás Fernández junto a Julia Navarro. ¿Cómo estáis, Julia? Bien, o sea, bien más o menos, la verdad. A propósito de nuestro tema de hoy, creo que me sincronicé, porque hay una, no sé si catástrofe, porque vamos a hablar de catástrofes reales, aunque todas son reales, pero estoy pasando por una hecatombe familiar, no familiar, sino personal, de la vida, como la vida misma, diría, como el viejo proverbio popular, de tal como la vida misma, una montaña rusa de cosas están sucediendo. Estamos todos full y de hecho me pasó algo muy, no sé, anecdótico a la entrada de la USACH. Viste que la USACH ahora tienen estos torniquetes y está la entrada con reja que tiene guardia. Por lo general los torniquetes siempre tienen guardia y hoy día yo fui directo porque la reja estaba cerrada. Pero nosotros, que somos como extra de la radio, no tenemos tarjeta para pasar. Pero no había ningún guardia. Entonces estaba entrando una chica y le pregunté si podía llamar a algún... Me dijo, no. Oye, pero me podía... No. Pasó. Y me sentí más acongojada con mi situación, más abandonada en mí. Dije, bueno, no hay ningún guardia, ¿qué hago? Grito desesperadamente, grité un poquito, dije, ya, estoy haciendo el ridículo, me devolví, fui a la reja y ahí me dejaron entrar. Sí, porque... Pero, ¿viste? Sí, como que el portonazo, hasta el portonazo en la cara he recibido hoy día. Así que, ¿y tú cómo estás? Yo, bien, la verdad. También bien acontecido. ¿Viste? Pero a propósito de lo que vamos a hablar hoy día, me parece que he encontrado las herramientas para ir pasando esos momentos difíciles. ¡Qué suerte! Entreguemos herramientas al final del capítulo, por favor. Porque sí, totalmente. Entre que yo la estoy necesitando y todos la necesitamos, parece. El pasar agosto ya no tiene que ver mucho con lo climático, al parecer. La adultez misma es pasar agosto. Yo creo que en agosto pasan varias cosas. Pasa que, bueno, es como el post de los pics de enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Entonces, invierno, por eso claro. es como un prometo como epidemiológicamente, como de salud, bien difícil. Por eso se dice pasar agosto. Por un lado, ¿no es cierto? Porque ya no te enfermaste como de cosas que te podían matar. Y ese es como los extremos. Niños, bebés sí. y personas adultas mayores, claro. Totalmente. Bueno, sí, en general. Lo que pasa es que porque realmente, por ejemplo, cuando las camas están ocupadas por temas respiratorios, por ejemplo, tú tampoco podés chocar. Claro. O sea, si tenés un accidente grave, esa cama también está ocupada y eso igual es complicado. Entonces es un estrés para toda la red de salud y es complicado para todos. Pero, ¿de qué se está hablando? Bueno, es eso. Y lo otro es que es como el segundo semestre también. Un tema es como el invierno, claro, las enfermedades y todo. Pero yo diría que como pasar agosto es también decir, ya, si pasaste agosto, como que todo va por un riel. Así como que es como... Ya queda lo último. Tiquitiquití y Navidad, ¿no es cierto? Como propósito del tiquitiquití, yo creo que es nuestro gran tabla salvavidas. Yo creo que sobrevivimos agosto y sobrevivimos esta fecha a solo esperanza del 18. Sí, totalmente. Yo creo que es algo súper compartido, como... Las cuentas regresivas, uno ya empieza a saborear todas las cosas que va a disfrutar, los feriados que algunos van a poder disfrutar, sí.
Otros no. Otros no. Mi Pero- familia ya se empieza a organizar y ya es como, oh, este año quizás no vaya. Pero sí. Entonces yo creo que por eso dice pasar agosto. Debe ser Sí. como por las enfermedades, pero también por Sí, esto de que es verdad, pues, o sea, el cambio semestral, sí. parte agosto y ya aparecen como las cuecas, Sí, termina el 18 y empieza como Sí. los villancicos de Navidad, como es que verdad. pasa súper Aparte rápido. que cada mes tiene como su festividad. Agosto, si tienes hijos, ya, niños. Entonces están todos full, como ya el Día del Niño, que es un caos. Después ya septiembre, 18, Halloween, son como 4 o 5 fechas, Navidad, Año Nuevo, listo, terminamos. Sí. Y vamos para la próxima. Me pasa que mitad de mi familia son testigos de Jehová. Claro, pero La otra mitad son entre católicos, pero vivían en Santiago, lejos, ¿no es cierto? Entonces me pasó que yo nunca tuve muchas celebraciones en mi vida como porque los testigos de Jehová no ¿verdad? celebran Pues no nada. pues, ¿cachai? celebran. Entonces mi papá no es testigo de Jehová, pero se crió en un ambiente de testigos de Jehová. Entonces era, para mí, por ejemplo, el Día del Niño, yo no tenía idea que era el Día del Niño. Más que el Emilio me dijo así como, oye, regálame unos Claro. Super Things, unos juguetes, cosas así. Y es Pero porque como el que- entorno por el está entorno, hablando, pero sí. no como que yo Sí. no, ni la menor idea, como no soy malo para los regalos y todo. Sí, hoy una chica fue a comprarle 2 libros a sus hijos porque, claro, llegó y dije, yo sé que vengo atrasada, pero vengo por los regalos del Día del Niño, es que yo a mis niños, por lo general les hago un desayuno, como que los regaloneo ese día, no estoy acostumbrada a esto de los regalos, pero ya el entorno me está presionando y dije, ya, bueno, ¿cómo qué regalo en lugar de un juguete, qué sé yo? Ya le traje el libro y me empezó a hablar de qué series de libros estaban leyendo, cada uno para su edad. Bueno, el Así domingo que va por ahí. yo quería estar todo el día en la casa y me sentí presionado solo por el ambiente. Mira. Y yo dije, qué mala, o sea, como que Sí. era en la mañana y yo decía, no quiero salir, quiero estar en la casa, hagamos algo en la casa. Pero como que el mismo ambiente, como amigos me decían, oye, pero ¿cómo no vaya a salir, no sé, a la plaza por el Día del Niño o algo así? Parquecito, claro. Y salimos y fue la peor opción que había porque Obvio. estaba todo, pero repleto, lleno por todos lados, no se podía caminar. Entonces, Sí. yo soy de lo que les dice todos los días el Día del Niño. Vale, mira. Todos los días son tu día, Emilio. No es Sí. necesidad de... A mí me chantajeaban con eso. Sí, a mí Sí, igual. todos los días son tu día. No es necesidad de uno especial. Mira, y aparte, y se me rompió el lápiz. Bueno, No, si a pero- mí cuando las fatalidades vienen... Bueno, eso es lo otro. De dicho popular, las malas nunca vienen solas. Siempre viene una tras otra. Eso dicen y yo diría que también pasan en los peores momentos. ¿ya? Oh, claro. A propósito del tema hoy día, que vamos a estar tocando un tema que es bien recurrente, por lo menos en Chile y en varias partes del mundo, que tiene que ver con las crisis, las emergencias y los desastres, ¿ya? Y cómo eso impacta en nuestra salud mental o tiene también que ver con nuestra salud mental. Y hace un tiempo estoy trabajando en salud mental en emergencia y desastre, o es uno de los temas que me ha tocado tocar, y es real. No es un meme que en Chile 9 de cada 10 desastres prefieren Chile. Claro. ¿Ya? Como que no es un meme. De hecho, tenemos como todas las condiciones Sí. para estar como, creo que son 9 puntos que así como a nivel mundial que tienen como de condiciones geográficas y políticas que hacen que una nación sea como vulnerable ante el cambio climático. Y en Chile tenemos como 7, ¿cachai? O sea, zonas costeras amplias, desierto, montañas, volcanes, etcétera. Como que Placas tenemos de que todo. no se llevan bien entre ellas. Claro, entonces... Y la catástrofe que antes no nos preferían, hoy sí nos están prefiriendo, como estas trompas marinas que están apareciendo de repente El otro en día zonas donde alguien decía así como, no, bueno, como que estaba en una capacitación y decía, bueno, tenemos de esto, tenemos esto otro, tenemos esto otro. Menos mal no tenemos huracanes o... toca madera porque ya Y alguien estaba ahí y dice, mira, ¿sabéis qué? Aquí hace 5 años hubo uno y se llevó casa y todo. Entonces, no, realmente ya tenemos de todo. Y estaba pensando en esto de que te decía como de que no todo viene junto o que hablamos sobre que pasan los peores momentos. Como que algo también pasa en Chile, por ejemplo, y es que las emergencias o los desastres suceden también, por ejemplo, en vacaciones. ¿Cachai? O sea, Sí. cuando hay incendios es justo febrero.
¿ya? Sí. Ese es de enero y febrero cuando todos están de vacaciones. Cuando hay inundaciones es las vacaciones de invierno. Entonces, como que todo sucede justo cuando hay pocas personas trabajando, todos están como... Además, cuesta un poco como abordar esas Sí. situaciones, ¿cachai? Entonces, realmente las cosas suceden en esos momentos inesperados. Hay un libro de una amiga mía que se llama la Silvia Ventolila de Argentina. No me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre, pero era como todos tenemos un plan hasta que nos golpean en la cara. Como que decía un poco así. Entonces es como esta idea de todos tenemos súper estructurado, sabemos lo que va a pasar, pero cuando queda la cagada real. Claro. Como no es parte de Sí. lo que es una emergencia. Sí, el otro día a propósito de eso también, gente que trabaja en emergencias, bomberos, urgenciólogos, etcétera, gente que está muy preparada, creo que lo hablábamos incluso en el capítulo pasado de, no sé, tener una mochila de resguardo, en caso de terremoto. Yo creo que está muy inserto en las familias, generaciones de nuestros papás, esto de tener, por ejemplo, latitas de conserva. Harina en todo momento, que no te falte sal, como está esa idea ya medio instaurada a propósito de los terremotos que nos acontecen, apagones ahora último, Sí. la electricidad se asumó a una de nuestras preocupaciones. Yo antes vivía en un departamento que era todo eléctrico y me imagino que hoy la población, por lo menos en la región metropolitana, muchos dependen de la electricidad, los electrodependientes, que a propósito también ha salido a flote durante todas las catástrofes que suceden en invierno a propósito de la lluvia, de los vientos, de cómo nos preparamos, la ciudad está preparada para las catástrofes, esto de que Santiago viva en un hoyo y que las islas no sé qué, los europeos, bueno, primer mundo, por ejemplo, Dinamarca tiene claro las consecuencias que va a tener a causa del cambio climático y ya se están preparando en caso de que la mitad de Dinamarca quede hundida. Claro. Y esto de que le pase a Venecia es porque ellos ya han hecho cosas para que sus canales no pasen a llevar las calles, los puertos que tienen. Entonces, claro, hay una cultura, nosotros quizás somos más reactivos, pero con los terremotos nos ganamos igual la medalla de mejor país preparado para, por lo menos en la infraestructura, Sí. para los acontecimientos sísmicos, En eso junto con tenemos- Japón. Junto con Japón. Sí, los dos que son como los dos países más sísmicos como del mundo. Del Como- mundo, sí, exactamente. Es heavy. Bueno, es verdad lo que dices tú. Muchas experiencias de nosotros hacen que nos preparemos mejor. Y el otro día hablaba con una amiga de una amiga, y estábamos conversando, que ella debe haber tenido, no sé, 65 o 70 años. Y yo le decía, no, que no tomé desayuno, le dije, de vera temprano. Le dije, ya si me voy a ir a mi casa porque no tomé desayuno, eran ponte tú las 12. Y me dijo muy mal, me dijo, siempre hay que tomar desayuno, porque uno nunca sabe qué va a pasar después. Y ante cualquier cosa es mejor que te pille Alimentadito. alimentado, porque si no podéis pasar hambre. Y yo le dije, ya, pero ¿y por qué? Me dijo, no, yo lo aprendí aquel día, me dijo. Me dijo, el 11 de septiembre del 73, me decía, yo trabajaba en un hospital. Oh. Y hacíamos turno, era una enfermera, era una matrona. Y cuando ella desayunó, fue al turno y se notó al tiro todos los que habían desayunado y los que no. Claro. Porque tuvieron que quedarse en el hospital como 3 días encerrados, ¿no es Sí. cierto? No podían salir. Entonces, todos los que habían desayunado lograron de alguna manera tener Cumplir con la sobrevivir, ¿no es exigencia, cierto? claro. Y los que no habían desayunado lo pasaron pésimo. Entonces me Oh. decía, a propósito de crisis, ¿no es cierto? Sí. Siempre desayunar antes de salir de la casa. Siempre. Siempre. Y si podía almorzar, almuerza. Porque no Claro. sabéis qué va a pasar después, me decía. Y yo Mira. lo encontré que era una como enseñanza Sí. ante prepararnos ante situaciones súper buena, porque puede ser eso, como puede ser un choque o puede ser Claro. cualquier otra cosa que te pueda pasar, ¿cachai? Como Sí. que
Así Bueno, que igual no tomé desayuno hoy día, pero aprendí poco. Pero, yo tampoco tuve desayuno hoy día. Moraleja, no hemos aprendido nada y claro, claramente sí, a mí me cuesta tomar desayuno en las mañanas. Soy de esas personas que no despierta con hambre, entonces como que lo postergo. Si luego tengo tiempo, si me da el tiempo, es como que no es prioridad. Pero sí, yo creo que los alimentos deben ser prioridad. Y uno lo piensa igual con los niños. Yo me imagino que en tu casa las colaciones palemi no faltan. Como no, que hay en general ahí no. una... En general no faltan y toda mochila va acompañada de comida, de colado, de cosas así. Pues. Lo que no puede faltar en desastres y catástrofes. Sí. Qué increíble. Ahora, cuando hablamos de emergencias y de desastres, no hablamos solo de terremotos. Tendemos a pensar, ¿no es cierto? Que nosotros decimos cuando emergencia o desastre, y tú decís un incendio, un terremoto, una inundación, que son como las tres más grandes que en Chile como estamos casi acostumbrados, ¿no es cierto? Sí. Pero lo importante cuando hablamos de salud mental en crisis, emergencia, desastre, son más todas esas situaciones que nos descolocan, ¿cachai? Situaciones que de alguna manera como desarman el plan que tenemos, como que nos quitan el piso. El accidente. El accidente o el evento, y eso puede ser desde un terremoto o puede ser hasta, por ejemplo, un quiebre de pareja, por ejemplo. Son esos momentos donde todo lo habitual deja de ser habitual. Así que vamos a seguir conversando sobre algunas herramientas de cómo ir enfrentando algunas crisis o emergencias después de este corte. Un pequeño corte, súper necesario. Escuchas Estado de Ánimo, un programa donde hablamos de salud mental en serio. Aquí estamos de vuelta en Estado de Ánimo por Radio Sach. Radio Sach. Recuerden que pueden... Nuestro recordatorio. Recuerden que el Estado de Ánimo está también, bueno, todos los martes de 1 a 2 de la tarde por la Radio Sach 94.5 o por la radio online. Y pueden escuchar todos nuestros capítulos por Spotify y por YouTube, buscando por Estado de Ánimo en Radio Sach. Así es. Que ahí pueden ir revisando todos los temas que hemos ido tocando. Todos los capítulos hablamos de algo distinto con un mismo hilo conductor, pero intentamos ir abordando varias esferas, diría yo, de la vida, desde el trabajo, hemos tocado un poco el duelo, la esperanza, desesperanza, la compañía y algunos temas. Así que seguimos con el tema de hoy día, salud mental en emergencia y desastre. Estábamos justo hablando sobre los distintos desastres que nos van tocando. Sí. Bueno, a propósito de lo anterior, ya está disponible el último capítulo, que se demoró un poquito en salir, gracias a nuestras vidas ocupadas, a causa de nuestro desastre cotidianos, pero ya está. Así que pueden ya buscarlo, YouTube, Spotify, para que lo puedan escuchar. Ahí nos dejan sus comentarios, como siempre, porque los estamos leyendo. Para nosotros nos sirve muchísimo saber qué temas les están interesando, para dialogar y a ver si también hacemos un programita más interactivo. Sí, absolutamente. A propósito de desastres. Volvamos con, no sé, herramientas, cómo vivir esos desastres, no solo globales, porque de eso hablamos harto en varios capítulos, a nosotros también nos llaman, nos convocan mucho esos temas que evidentemente se ganan la pauta, ¿no es cierto?, a nivel nacional, global, pero también uno puede hablar de las catástrofes internas, emocionales, de eso que te quita el piso cuando se te cambia la rutina y parece que todo el planeta, tu mundo se viene abajo. Súper personal. Me toca, así que terapia en vivo. Sí, yo creo que a propósito de lo que decís tú, yo creo que todas las crisis, todas las emergencias y todos los desastres son personales o tienen una parte personal. Y yo creo que eso es importante decirlo porque de repente los números esconden muchas vidas, contexto, familia. Hay una frase que se dice, ¿no es cierto? Como una muerte es como importante, 1000 ya son como un número. Dice como que hay como una frase que dice algo así. Y es real, porque de repente cuando pensamos en damnificados por
por incendios, o pensamos de repente en números, y creo que es importante saber que cada crisis es una crisis como personal también, cada consecuencia que tiene una vida. Y ahí lo interesante es que si lo ponemos en ese plano, todos tenemos también distintas habilidades para poder ir sorteando como los vaivenes de la vida, ¿cachai? Hay gente que tiene más redes, hay gente que tiene menos, hay gente que tuvo que emigrar de su país, gente que tiene su familia más cerca, gente que la tiene en regiones, y todo eso puede ir haciendo que sea una manera distinta de cómo enfrentamos de repente crisis. Y antes lo hablábamos, como las crisis no son solo los terremotos ni los grandes desastres, sino que de repente hay crisis que son muy similares a cómo uno enfrenta esa situación, pero que tiene que ver con estas crisis más, no podría decir como de la vida normal de una persona, que puede ser, por ejemplo, una mala noticia, ¿ya? Como a quien no lo han llamado y le han dicho una mala noticia por teléfono, y eso ha implicado un quiebre, ¿no es cierto?, de esos que se sienten en el cuerpo. O la ruptura de una pareja o de un matrimonio, o el fallecimiento de un ser querido. Esas son crisis que, o el despido, por ejemplo. Laboral, estaba pensando en eso, sí. O sea, un despido es algo que te desestructura en todos los niveles, ¿ya? Desde tu cotidianidad, ¿no es cierto? De cómo te levantas en la mañana hasta cómo subsistes, como con los arriendos y lo caro que está todo hoy día. Entonces, tenemos primero que pensar que todas esas cosas son crisis que nos pueden ir sucediendo. Y en la medida que tengamos más herramientas para poder ir solucionándolas, vamos a también sortear mejor todos esos eventos. Spoiler, no hay nada como la comunidad, ¿no es cierto? O sea, en la medida de que hay más comunidad, hay también más formas de poder ir sorteando esos momentos difíciles. Sí. Hay una frase también muy usada en Chile de que en nuestros peores momentos también surge la solidaridad. Esa frase yo creo que se ha escuchado en los incendios de Valparaíso, para los terremotos, en todo momento de reconstrucción, para el tsunami. Yo siento que ahí es donde se vuelve no dicotómico, porque acá no estamos extrapolando esto de las sensaciones. Ahí es muy importante tu sensación individual, cómo vives tu experiencia frente a ciertas situaciones, pero lo colectivo sin duda tiene que priorizarse, tiene que ser lo que abunde en situaciones quizás ni siquiera necesariamente desastrosas o catastróficas, como ojalá ese apoyo, esa red surgiera también en lo cotidiano. Por ejemplo, yo soy de esas personas, ansiedad mediante, que logra sortear muy bien accidentes como de magnitud. Accidente, me ha sucedido. Yo hace un par de años me atropellaron, entonces en accidentes de tránsito, o una vez, no sé, me he quedado atrapada en un ascensor. Como soy de esas personas, porque hay gente que se congela ante situaciones de estrés, sobre todo esas situaciones en donde no sabes cómo actuar. Yo no es que tenga ninguna preparación previa, pero soy de esas personas que activa un sensor medio frío de no sé qué, congelo todo lo demás y actúo. No así en las cosas quizás más cotidianas y pequeñitas, diríamos, como en lo diario, que llegase a pasarme una cosa que muy nimia, pero me desbarata absolutamente. Ahí me congelo, es como que me desregulo y lo he ido percibiendo y me ha ayudado mucho como aprender o saber cómo reacciono ante ciertas situaciones. Y es muy heavy porque al final, si lo contrasto con alguien que es como, no, pucha, gente que funciona en modo automático cuando le pasan ese tipo de situaciones más pequeñas y va a la pega y pues yo rumeo, sigo rumeando el tema y no me suelta. Entonces pasa eso igual. Yo creo que hay que saber también conocerse, saber cómo se reacciona en situaciones así y quizás apoyarse, no necesariamente con alguien que le pasa lo mismo que tú, o saber en ese caso qué herramientas puedo elaborar, desarrollar e incorporar en la vida. Hace muy poco estaba conversando estaba viendo, no me acuerdo dónde, estaba viendo a propósito como de las reacciones ante emergencia de personas ansiosas. Entonces, algo pasa con las personas que tienen un funcionamiento un poco más ansioso, de que reaccionan muy bien ante momentos como de crisis. Ya no me he puesto en esa situación.
por un lado, y por otro, es como si uno estuviese más acostumbrado a esa sensación de que tenéis que reaccionar rápido, ¿cachai? Entonces, personas que tienen un funcionamiento de repente un poco más pasivo, más contemplativo, cuesta como activarse, como ante, no sé, como decías tú, como un choque o algo como de una crisis. Que es muy escena de película, esa persona que se queda paralizada y no sabe cómo reaccionar. Claro, en cambio hay otras que ni siquiera piensan, solo funcionan, y hay que hacer esto, llama a tal, ¿no es cierto? Y empiezan a funcionar. Y eso tiene que ver como con un poco como en esta preparación no voluntaria como de nuestro sistema ante estas situaciones. Pero por otro lado tú decías como, claro, es importante también saber cómo podemos apoyar de repente a una persona. Y tú decías, lo colectivo es lo primordial, ¿ya? Pero si ese colectivo niega las individualidades, hay un problema, como que lo colectivo tiene como a la base el tener empatía, el acompañarnos, como eso genera que exista algo colectivo, si no es un grupo de personas que está juntos, ¿no? Sino que lo colectivo es precisamente como eso que sucede en cuanto me pongo en tu situación, te valido como una persona con derechos, etcétera. Entonces, ahí hay algo que se ha desarrollado mucho, que son los primeros auxilios o primera ayuda psicológica, en situaciones como de crisis. Y precisamente esas son herramientas que puede tener cualquier persona, ¿ya? O sea, tiene que solo saber aplicarlas. Y que tiene que ver con el poder prepararse ante una situación, ¿no es cierto? O sea, estar preparado para poder ayudar a una persona, poder observar primero, ¿no es cierto? Observar, el poder escuchar, o sea, la capacidad de escucha, de esa escucha no de cualquier cosa, sino realmente de una escucha como inocente, ¿cachai? Sí. Como realmente escuchando, como si tú me dices necesito un vaso de agua y yo pienso, no, necesita un psicólogo, no, lo que necesito, como escuchando realmente, ¿no es cierto? Lo que la persona me está diciendo. No ponerse en la situación del otro y suponer o pensar en qué podría ser lo mejor para la otra persona, aunque puede que tenga razón, pero en situaciones así, límite, nosotros estamos hablando de eso. Necesitas saber lo que necesita la otra persona y esa persona te lo va a decir. Es como no hay que inventar el... Y ahí pueden haber, o sea, en ese sentido pueden haber problemas. Por ejemplo, si yo te digo, yo lo que necesito es un vaso de agua y yo te digo, no, lo que tú necesitas es un abrazo, porque yo siento que las personas cuando se abrazan se ayudan, y tú eres una persona que no le gustan los abrazos, que no siento que eso le estresa más que le sirve, puede generar que yo intente ayudarte, pero te haga mal, ¿no es cierto? Claro, generas más estrés en la situación que ya es... Claro, entonces ahí esa escucha es importante. Y por último, el conectar. O sea, el poder saber que yo puedo apoyarte en un momento y que después yo puedo ayudarte también a conectar, ¿no es cierto? A conectarte con tu familia, a conectarte con tus amigos, a conectarte con servicios sociales, pero esas 4 áreas de la primera ayuda psicológica son áreas en las que todos podríamos estar formados. Claro. Ahora, yo cuando lo hablo, por ejemplo, en clases sobre esto, siempre lo que digo, bueno, porque he leído autores que lo dicen también, pero dicen, ¿sabéis que un buen resumen de la primera ayuda psicológica es básicamente ser un buen ser humano? ¿No? Claro. O sea, igual encuentro que es cuático tener que pensar eso, que tenemos como que humanizar nuestro trato, pero es real, o sea, es simplemente pensar que estás con una persona capaz al frente, de poder acercarte, de poder tener empatía y de poder apoyarlo en lo que la persona necesite, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hemos tenido un trato tan deshumanizante en general que es algo que tenemos que formarnos, pero ese tipo de como acciones son acciones que sirven ante distintas crisis, como lo veíamos antes. Claro. Es heavy porque leyendo a propósito de la preparación del capítulo, este libro de Lucy Jones, de desastres, por ejemplo, yo me enfoqué mucho en el capítulo que trata sobre Japón, porque de los países con mayor terremotos a nivel global, nosotros tenemos el más grande, pero Japón es uno de los países más sísmicos. Bueno, todas sus islas son a propósito de esta capacidad que tienen, y es heavy porque ahí, claro, hace un poco de historia y, claro, los ancestros, las primeras como literatura que hay al respecto, está muy sincronizada quizás con la cultura mapuche de vincular esto del desastre natural con el comportamiento social, ¿no? Como estamos haciendo algo mal y por ende
la naturaleza nos está enviando señales, que es esta como sensación o necesidad, digamos, de darle explicación, ¿no?, a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en la cultura católica más occidental está el pecado individual. Entonces está esa sensación de que, bueno, como me he comportado mal, el entorno se está rebelando en contra mío. Pero ellos tienen esta sensación de, por ejemplo, hay una parte en donde habla de que si los gobernantes en algún momento se volvían dictatoriales o el parlamento no funcionaba bien, las atacaba un terremoto por esto de el yin y el yang, ¿no? Como la autorregulación de energías que luego, cuando se occidentaliza un poco Japón, bueno, se van dando cuenta y empieza el estudio sismológico. Pero a mí me hace mucho eco al hablarlo o pensarlo con esto de cómo nos conectamos también con esas sensaciones y cómo reaccionamos también. Porque siento que todavía perdura un poquito eso de sentir que el planeta nos está gritando algo frente a catástrofes así, o, por ejemplo, que yo creo que ahí sí funciona esto de la ansiedad y que yo me inmovilizo cuando me pasa algo en la vida, que es como culparme por situaciones o decisiones que he tomado que desencadenan en alguna crisis, en algún estrés. Y lo terrible de esas situaciones, y yo creo que es donde más quizás se puede identificar personas, son, por ejemplo, los ataques de pánico, que también ahí hay herramientas para saber en dónde, cómo, no sé si controlar, pero apoyar, ayudar a alguien durante un ataque de pánico, cómo regularse uno mismo, porque son situaciones que afectan la cotidianidad, la rutina, la ida al trabajo o el regreso, y ahora que estamos, y lo hemos hablado ya hasta el cansancio, del agobio, ¿no? Del agobio diario de cumplir con tantas tareas y la exigencia. Y ahí el individuo, y aparte con las redes sociales, y voy mezclando todos los temas, nos comparamos con el otro, de que, pucha, pero es que si esa persona logra hacer millones de cosas en el día, ¿cómo no voy a ser capaz? Y yo ni siquiera he sacado la basura, cosas así. Lo estoy caricaturizando, pero siento que un poco da el reflejo de cómo quizás culturas ancestrales le daban una explicación a esto, y hoy día nosotros hemos diagnosticado que nos hemos deshumanizado en ese aspecto. Es heavy pensar que, claro, nos estamos desconectando y pareciera que todo se está revelando a nuestro alrededor. Sí, y hay muchas explicaciones que se han dado ante eventos, ante desastres, ante crisis. Y yo creo que ahí lo interesante también es cómo nosotros vamos entendiendo o cómo le vamos dando explicaciones a ciertas cosas, ¿ya? Porque de repente esas explicaciones, no sé, ¿no te acordáis de... estaba viendo un documental la otra vez de unos personas que cuando había un eclipse, lo que decían ellos era que una serpiente se estaba comiendo la luna, ¿cachai? Claro. Esa era un poco la explicación, ¿ya? El nacimiento de los mitos también surgen así. Claro, pero estos mitos, que muchos pueden tener que ver con desastres, ¿no es cierto? Sí. Tenía también un poco que ver con procesos que ellos vivían en esos momentos, ¿no es cierto? Entonces, si venía la lluvia, hacían ciertos ritos y eso hacía que ellos supiesen cuándo sembrar, cuándo, ¿no es cierto? O sea, tenía una lógica de sobrevivencia, ¿ya? Que nosotros, como lo hemos racionalizado y este empirismo loco que tenemos, pensamos que todo lo que no sea científicamente comprobable tiene una mirada básica, ¿no es cierto?, etcétera. Hemos dejado todos esos mitos como si fuesen como folclore, ¿no es cierto?, pero no como elementos de supervivencia que tenían en esos momentos o cómo se quedan. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, esas cosas, allí yo creo que hablamos de colectivo. Sí. Cuando realmente sabemos que una persona puede estar, por ejemplo, sufriendo una crisis de pánico porque piensa que está sucediendo algo mucho más allá de lo que yo estoy logrando percibir. Y en la medida que yo puedo aceptar eso, que yo puedo entenderlo, que no lo juzgo, yo creo que también podemos pasar por distintas maneras en estas situaciones.
Oye, vamos a llenar un poquito de agua a los vasos y seguimos conversando. Estado de ánimo para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Buenos desastres. Buenos días, buenos desastres. Estamos de vuelta aquí en Estado de Ánimo por Radio Sach. Oye, Julia, ¿sabéis lo que estaba pensando recién a propósito de lo que hablábamos de Japón y de otras culturas? En Japón tienen una política y estrategias de salud mental en emergencia y desastre. Y bueno, tienen muchas cosas, pero el nombre es muy bonito. El nombre de la estrategia se llama Kokoro no Kea, ¿ya? Que significa cuidar desde el corazón, ¿ya? Entonces, como que ellos tienen líneas transversales de cómo cuidan y cómo enfrentan la salud mental ante emergencia y desastre. Y yo creo que eso ha implicado en distintas áreas, ¿cachai? De repente en cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos en esos momentos, pero también creo yo que algo súper fundamental es cómo recordamos. En Japón, unas amigas mías estuvieron creando un poco la política de Chile de salud mental en emergencia y desastre, y me contaban porque ellas fueron para allá a poder ver las experiencias y todo. Y decían que cuando tú entrabas a la casa de alguien, tenía como ya la foto de la graduación de básica, de los 15 años, de todo, y mi primer terremoto, ¿cachai? No. Entonces, como que ellas decían, es algo tan importante para nosotros que vamos a vivir siempre. Si hay un terremoto grande cada 20 años, yo puedo vivir 3, 4 en toda mi vida, ¿cachai? Claro. Entonces, y que son terremotos que rompen todo, ¿no es cierto? Como que son importantes. Entonces, la cultura de la idea de que tengo que estar preparado, respirando, ¿no es cierto? No es estar preparado que nos inmovilice, sino del que yo tengo que tener una preparación y que tengo que recordar esas cosas que sucedieron, fundamental. Cuando en Chile tendemos como, no sé, se cae una casa por un incendio y construimos un mall arriba, ¿cachai? Como que tendemos como a ocultar más esas cosas, como no a recordarlas. Qué interesante la memoria, porque sí, en realidad, bueno, Chile es un país que vive bajo varios tabús, como recién estamos hablando de muchos temas, y yo creo que, claro, somos una cultura que tiende a ocultar, a omitir o pasar por debajo un poco como los errores humanos, errores a escala de desastres naturales. Me acordé con lo que tú decías, como esto de ocultar, estoy viendo los 80, que yo no lo había visto, y me acordé de eso, como en la casa de Juan Herrera todo se ocultaba, no se habla, no se habla, como de esas cosas que pueden generar crisis. Exactamente, y que lleva al no aprendizaje. Entonces pareciera que, claro, borramos. Y tenemos también esta frase cliché de que sin memoria, no sé, no hay perdón, o que Chile es un pueblo sin memoria, porque mejor olvidar que tú no lo viviste, qué sé yo. Pero pareciera que la historia nos repite, que no hay que olvidar, porque finalmente de eso se aprende y podemos estar mejor preparados. No solo porque un terremoto puede ser solo un terremoto, que acá nos confiamos mucho de que no se caen los edificios, muy pocas casas hoy son de adobe, esas construcciones ya son de antaño, pero hoy en día con esta mezcla de desastres naturales, de sistemas o fenómenos que no tienen aparente explicación porque el sistema está modificándose, hay terremotos que desembocan incendios, hay terremotos que desembocan tsunamis, hay eventos muy lejos de nosotros, como lo que pasó con la alerta de tsunami temprana que tuvimos hace poquitas semanas atrás, que también nos afectan a nosotros. Ese efecto dominó yo creo que tiene que ser parte de nuestro inconsciente individual, colectivo, familiar. Podríamos incorporar esto del recuerdo de mi primer terremoto. No es
por nada que cuando estuvimos para el terremoto del 2010, los que lo vivimos, le contábamos a la persona que no estuvo acá y nos preguntaba, ¿debemos haber estado cuánto? 3 años hablando del terremoto. ¿Y tú O sea, dónde no. estabas cuando estabas para el Yo terremoto? diría que esa pregunta todavía es una pregunta, como, Claro. oye, para el terremoto, como, Sí. ¿dónde estaba y qué estabas haciendo? No, Sí. yo encuentro que son cosas importantes porque nos ayudan en general a como recordar de que hay momentos de crisis y que en esos momentos de crisis tenemos que hacer cosas para estar preparados y para responder ante esto, ¿no es cierto? Entonces, Nos moldean finalmente. Eso también en este libro, Lucy Jones habla de eso, porque es muy de la cultura japonesa también, de que hay una frase muy bonita, de que finalmente los desastres naturales son como un reflejo de nosotros mismos. Estoy parafraseándolo, pero un poco así. O sea, si lo quieres ver desde un misticismo, sí, probablemente es como conecta mucho. esto que he escuchado, como esta idea de si un árbol se cae en un bosque Claro. en donde no hay personas, ¿se cayó el bosque? O sea, ¿se cayó el árbol o no? Claro. Como, no. Es ¿Provocó sonido o no? Sí, ¿Cachai? sí. Dice. Entonces, hace un poco la referencia a que nosotros construimos las cosas que suceden en base a la percepción que nosotros tenemos de las cosas. Claro. Como decías tú, y eso nos moldea, evidentemente. Nos moldea, independiente de la zona o donde te pille, que es muy eso de lo que estábamos hablando recién. Y a propósito de eso, el otro día igual me di cuenta que nosotros decimos mucho propósito. Así que tenemos que cambiar la muletilla. Este libro de Oliver Jeffers, Aquí estamos, es un libro infantil, pero pasó el Día del Niño hace poquito. Es bueno, el subtítulo dice Notas para vivir en el planeta Tierra, y yo creo que tiene que ver con esta idea que estábamos desarrollando de que independiente de que nos pase a nosotros, debemos ser conscientes de que está todo conectado. Es muy esta metáfora de la piedra en el lago que hace esta onda, y que si esa onda... todo va a repercutir. Somos un sistema imbricado, etcétera. Y este libro de Oliver Jeffers, que ya tiene no sé cuántos libros infantiles, es como una estrella pop de los libros. Y además, bueno, esta edición está súper bonita. Él tiene un hijo y parte como poniéndote en perspectiva también. Yo creo que eso es súper importante en esta sociedad que ya hemos hablado, que está hiperglobalizada, en donde el individuo, yo hoy día leí a propósito del individuo, pareciera que también nos están fragmentando. A propósito de cómo nos estamos descomunicando por redes sociales. Y en este libro, bueno, no solo nos pone en perspectiva del planeta, sino... es una especie también de escuela, de geografía, de desastre. No quiere explicar, porque no es el motivo ni es su objetivo explicar qué pasa con las diferencias culturales, sino más bien ilustrar cuáles son esas diferencias culturales, los conflictos bélicos, por qué existen las guerras, la diversidad de personas, la diversidad de animales. Yo creo que es una alegoría al planeta, a nuestras diferencias, a cómo nos enfrentamos al hogar, como al aquí estamos. Siento que el título de este libro está muy bien puesto. Mucha gente yo creo que lo compra quizás sin saber muy bien de qué va, y es un libro que yo creo que es para sentarse, leerlo en conjunto y ponerse a conversar a propósito de todas las preguntas buenísimo. Que puede... Yo lo tengo y lo leo con el Emi varias veces. Sí, a propósito de ese libro, me acordé de uno que se llama Los chunchos y los colocolos. No sé si lo cacháis. Sí. Y que se lo compró, el Emi lo pidió la otra vez cuando estábamos en la Feria del Libro, y que trata un poco también de eso, porque trata de diferencias identitarias de repente, claro, ¿no es cierto?, entre los chunchos y los colocolos que están jugando un partido de fútbol y hay un terremoto justo en el momento, ¿no es cierto? Ay, qué buena. Y
un chuncho queda como caído, herido, y un Colo-Colo lo toma y lo lleva, como que de alguna manera lo salva, ¿no es cierto? Entonces como que al final termina, bueno, oye, pero ¿por qué me salvaste si nosotros somos enemigos? Dice. Y dice, no te confundas, como somos rivales, no enemigos, todos vivimos acá. Como que hace un poco esa referencia, entonces como a, no sé, los desastres, las diferencias y como esas cosas ahí necesitamos todos. Sí, en escenarios en donde las diferencias pasan a segundo plano. Y a propósito, no solo de la catástrofe de Mi Lápiz, que mira, si todo va coincidiendo, todo coincide en esta vida. Este libro de editorial Libros del Zorro Rojo, que estuve practicando mucho rato para poder pronunciarlo bien. Sí, difícil decir un trabalengua. Un trabalengua. De Yeun Kim. Se llama El Lápiz, este libro, que no se alcanza a apreciar, pero es una hermosura. Precioso. Tiene un trazo manuscrito de libro grafito, como una alegoría al lápiz de palo, y habla sobre la crisis climática personalmente, específicamente, digamos, sobre la tala de árboles y cómo, a propósito de un simple lápiz de color, también hace un circuito de la deforestación, cómo son las consecuencias a nivel global. Y es eso, yo creo que ver todo en perspectiva nos ayuda mucho, y de ahí los mitos fundacionales a poder explicarnos el por qué para poder seguir viviendo. Sí, porque, yo no conocía ese libro, pero sí es algo que me gustó ahora que lo estáis mostrando, que algo que he aprendido a querer, a leer con el Emi, con mi hijo que tiene 5 años, son los libros que no están escritos, ¿cachai? Porque dan espacio a la imaginación, a la pregunta, a la explicación, etcétera. Así que está muy bonito. Aquellos mismos también se explican, no es automático o automáticamente explicativo, sino que ellos también van conectando ideas. Sí, totalmente. Oye, llegamos al final de nuestro programa. Interesante. Ahí me queda todo esto. Vamos a tener más recomendaciones para otros momentos. Bueno, te vi ahí que tenía ahí uno de Gaza, importante. Creo que lo hemos hablado en algunos capítulos antes a propósito del genocidio en Gaza, que también es la guerra, es uno de los desastres que estamos teniendo en estos siglos y que estamos visualizando mucho más que antes, ¿no es cierto? Diría yo, como que están en un streaming constante, como todas estas guerras que están sucediendo, y en el caso de Palestina un genocidio. Así que eso, bueno, nos estaremos viendo y escuchando en el siguiente programa. Les recordamos que por YouTube y por Spotify quedan grabados nuestros programas para que los puedan ir a escuchar, ir a comentar, ir a compartir, etcétera. Así que, Julia, nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Más sorpresas, recomendaciones y temas. Interactúen para que puedan participar también de nuestra conversación. Bueno, chao, que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo. Radio Sach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos.